sobre la materia. Dice: y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué dominio tiene Dios entonces? El Dios que estamos hablando tiene dominio sobre la materia. Por ejemplo, Dios opera en una ley superior de multiplicación, la cual produjo la abundancia. ¿Está limitado Dios o no? No. Entonces, ¿por qué he puesto límite a Dios? En una congregación debe ser ahora la oración: Señor, activo lo sobrenatural sobre esta congregación, activo el reino de Dios sobre mi vida, y yo libero todo el potencial que tiene Dios para mi vida, a fin de establecer lo sobrenatural en mi vida, que vendrá a ser luego natural. Como por ejemplo vamos a ver cómo Dios rompe la ley de la gravedad caminando sobre las aguas. Ahora vemos 5 panes y 2 peces, porque el reino de Dios no está limitado. Dios no caminaba en las leyes humanas, caminaba en las leyes espirituales, y por eso regía el mundo espiritual. Cuando se para, dice al viento: cállate, y mar enmudece. ¿Qué está diciendo Él? Él es el que gobierna el universo, ¿no es cierto? Por esa razón nosotros entonces, como hijos de Dios, ¿qué nos toca a nosotros? Movernos en ese mismo espíritu y operar bajo el poder y el dominio del reino de Dios. Usted no está limitado. Diga al que está al lado: hermano, hermana, tú no estás limitada. Ninguno de nosotros estamos limitados. Lo que pasa es que no hemos creído al Señor. Pero ahora sí vamos a creerle a Dios. Desde día en adelante usted va a hacer cosas locas. Yo estuve viendo un video por internet, y me dio tanto gusto ver que un muchacho jovencito, el pastor termina de predicar en la iglesia, da testimonio, y él dice: yo también quiero hacer lo que hace el pastor. Y no le pidió ni permiso, se fue a un mall y dice: Señor, él testifica que le dice: Señor, dame el deseo de que hoy se produzca un milagro, y yo quiero ser ese que ore por aquella persona. Se sentó en un sillón y empezó a esperar a ver a la gente que caminaba, y de repente vio una mujer con un bastón, y se levantó y le dijo: señora, señora, párese aquí. ¿Sabe por qué usted camina así de costado? Le dijo: no, simplemente así caminé toda mi vida. Y le dijo él: no, es que usted tiene un pie corto. ¿Cómo va a ser? Sí, siéntese ahí. Y él hace que el otro muchacho grabe, y el pie se estira así. No hay nada imposible para el que cree. Amén, amén, aleluya. O sea, Dios no está limitado a hacer en cualquier lugar. No era en la iglesia, era en un mall. Era el deseo de un hombre. Él activó la fe que el pastor había dado por la palabra de Dios. Entonces, usted se encuentre en la playa y usted ve cualquier deforme, usted dice: dame el deseo de orar por esta, Señor. Entonces usted puede hacerlo, ¿sí o no? Donde quiera que se encuentre, Dios no está limitado. Usted no tiene que esperar. Hay gente que dice: llévenle a la iglesia. Usted vaya allá también, porque ahí también está Dios. Dios va en usted. Y eso me impresiona a mí mucho, de ver que el reino de Dios, la gente lo limita. Por lo menos ahora yo entiendo que no está limitado. Y usted y yo tenemos que entender que Dios está buscando hacer grandes cosas. Entonces vea usted cómo Dios multiplicó 5 panes en lo natural. Usted no va a dar de comer 5 panes y 2 peces a 5,000 personas. Usted le dice al lado, es capaz de darle una cachetada al que le dice eso. Si no tendríamos al Señor, ¿sí o no? Vea usted. Pero Jesús, tranquilo, como uno de ustedes, dice: no hagan recostar a la gente, colóquenme por ahí. Mire, día 50, para que no se equivoquen ustedes, no para que Jesús no se equivocara, para que los discípulos no se equivocaran. Día 50, usted ve el número 5, 5 panes, 50 lo hace sentar. Dios tiene algo misterioso en esas cosas que hay que escudriñar la palabra de Dios. Y le da a los discípulos, son 12
es el gobierno de Dios, les sobra 12 cestas, están bajo el gobierno de Dios, están bajo lo sobrenatural de Dios, se da cuenta, sobran pedazos, pero se llenan las cestas. Eso significa que para Dios no hay nada imposible. Y le dio, y los panes que los discípulos tomaron, fueron en las manos de ellos, que se multiplicaron, para así dejarles saber que el hombre no está limitado también. Cuando estudiamos esos principios, el reino de Dios para mí no tiene límite, no tiene frontera, tampoco para usted. Entonces aquí vemos entonces cómo Dios le alimentó y la multitud fue saciada en aquel entonces. Ahora, Dios tiene dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, como habíamos hablado. Marcos capítulo 4, versos 35 al 41, dice: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Despedida la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad. Para que no se dé el propósito del reino de Dios, a veces le cae una gran tempestad. Las olas se mueven a fin de querer evitar el propósito del reino de Dios. Pero como Dios tiene todo poder y toda autoridad, dice, estaban ahí ellos en alta mar, dice, y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, como no tenéis fe? Entonces temieron en gran manera y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, la pregunta de los que están 3 años y medio casi con el maestro, todavía la pregunta es: ¿quién es este? ¿Se da cuenta? Es como que dijeran todos los miembros de esta iglesia y ve al pastor orar por alguien y dice: ¿qué le está pasando? ¿Quién es este que está orando? Ya habían estado con él mucho tiempo, ¿no? Entonces, no se quedaba en palabras solamente, sino en poder en el reino de Dios. Jesús, con su autoridad, como la máxima autoridad del reino de los cielos, Él le dice al viento: cállate, y al mar: enmudece. Inmediatamente, dice la palabra de Dios. O sea, de esa manera, cuando usted le habla a las circunstancias, inmediatamente la enfermedad se tiene que parar inmediatamente. Las cosas tienen que suceder inmediatamente. El mar se cayó en el mismísimo momento. Usted y yo estamos capacitados para decirle a la circunstancia, al problema, y eso sucederá en el mismo momento. ¿Sí o no? Eso es lo que pasó aquí. Entonces Jesús tiene control y dominio sobre la naturaleza, sobre todas las cosas que se mueven. Entonces dice: cállate y enmudece. ¿Cómo ve usted entonces a un mar embravecido y usted se para aquí y dice: cállate, mar? Vaya, practique un día de estos, salga afuera y vea la realidad del reino de Dios. Así es el reino de Dios. Ahora, dominio sobre la muerte. Jesús tenía dominio sobre la muerte, y está en Hechos capítulo 2, versos 22. Si va conmigo allá, por favor. Y mire lo que dice la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Ahora dice el verso 24: al cual Dios le levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vea usted, ¿quién tiene dominio sobre la muerte? Jesucristo nuestro Salvador. La muerte, por más que quiera pelear, no lo va a ganar. ¿Por qué? Porque usted tiene dominio sobre ella. La Biblia dice que los que tienen a Cristo Jesús no mueren, sino duermen.
Te ve que ese misterio es maravilloso. Por eso dice, cuando Cristo retorne, los que han muerto en Cristo Jesús oirán su voz y saldrán de los cementerios para recibir al Rey de Gloria. Eso significa que estaba durmiendo.